Descubre Top 3 Leyendas de Zacatecas. Hoy te llevaré de la mano por calles que guardan susurros viejos, por casas con ventanas tapiadas y por balcones que no olvidan. Si crees conocer Zacatecas, espera, estas 3 historias, todas relacionadas con esta tierra de plata y piedra, te pondrán la piel de gallina. Dicen que los pueblos conservan la memoria en los objetos. Aquí, en el centro histórico, la memoria respira en las sombras. Me llamo como me presentarías en cualquier pasillo oscuro. Alguien que escuchó, preguntó y reunió relatos que la gente susurra cuando las farolas se apagan. No vengo a decirte que todo esto sea cierto. Son leyendas, relatos que llegaron de boca en boca, que aparecen en archivos de la parroquia, que algunos guardan como advertencia y otros como consuelo. Pero la tradición insiste. Hay cosas en estas calles que siguen pidiendo algo que no termina de ser concedido. Acompáñame. La noche en Zacatecas tiene una voz propia. El empedrado cruje bajo la suela del zapato. El aire sabe a ceniza de fogata y a tierra mojada. Campanas lejanas marcan horas que nadie parece recordar con exactitud. Faroles diminutos arman círculos de luz, y entre uno y otro se abren cuartos de sombra donde los pasos se pierden y las voces bajan. Cerca del templo de Santo Domingo, los muros conservan un frío que no es solamente de piedra, es el frío de antiguos secretos. La primera historia comienza allí, junto al templo, con un hombre que fue depositario de la esperanza de los otros, el Padre Martín. Dicen que el Padre Martín era un cura sencillo, vivía en la casa parroquial con su biblioteca de libros de páginas amarillas. Por fuera parecía un hombre de costumbres quietas. Misa a la mañana, confesionario al mediodía, visita a los enfermos por la tarde. Por dentro llevaba la inquietud de quien escucha demasiado. Escuchas muchas cosas y al final algo se te queda pegado a la lengua. La tradición local lo presenta como alguien con una estola morada, no por ostentación, sino porque esa estola, cuentan, lo acompañaba incluso a las noches más frías. Una madrugada, cuando las calles olían a lluvia y los perros callaban, llamaron a la puerta de la parroquia. Tocaron con fuerza, como si el tiempo no importara y la vida exigiera respuesta inmediata. El Padre Martín abrió y encontró a una mujer vestida de negro, cubriéndose con un rebozo que no dejaba ver el rostro. Sus manos temblaban. Llevaba una luz de vela apenas encendida y pidió ayuda. Un enfermo se moría en una casa cercana y necesitaba confesión y absolución. «Por favor, padre», dijo ella, casi susurrando, «hay que llevarle la estola». El cura no dudó, tomó su estola morada, la colocó sobre los hombros como quien toma a un hermano de la mano y siguió a la mujer por callejuelas que parecían más cerradas que de día. Las paredes proyectaban sombras largas, y el viento traía consigo olores que el padre no supo identificar de inmediato. Humedad, polvo viejo, quizá la reminiscencia de un orificio donde antes hubo fuego. La casa a la que llegaron estaba al final de un callejón, una construcción pequeña, con tejas quebradas y una puerta de madera que parecía más rumor que objeto. La mujer llamó, y nadie respondió. Empujó la puerta, y el Padre Martín entró con la vela. Adentro, el cuarto era de lo más austero. Un catre, una talla de santo en un rincón, un brasero apagado. En el catre, un hombre respiraba con esfuerzo. Sus ojos clavaban en el techo. Su aliento olía a medicinales y algo que el sacerdote describió luego como la fragancia de la noche mezclada con resignación. El moribundo habló. Habló como si lanzara cuentas que necesitaba ordenar. Habló de culpas y de pérdidas, de promesas que no se cumplieron y de un nombre que se negó a olvidar. No se trataba de un acto de violencia que el relato quisiera enjuiciar. Era un peso del alma que el hombre quería soltar antes de que todo terminara. El Padre Martín escuchó y le dio las palabras que sabe dar quien tiene el oficio de perdonar y sostener al otro. Una absolución, una oración que era, según cuentan, más larga que la misma noche. Cuando la ceremonia terminó, el sacerdote dejó la estola sobre el respaldo de la silla del cuarto, porque le parecía que aquello era lo correcto,
La mujer de negro agradeció con un movimiento brusco del rebozo, y se desvaneció en la noche como si la calle la hubiera tragado. El padre Martín volvió a pie hacia la parroquia, con la sensación inquietante de quien ha sido testigo de un misterio. Caminó, dobló esquinas, evitó charcos, y no encontró a nadie. Solo el silencio. Al amanecer, impulsado por una curiosidad que no supo callar, regresó al callejón. Quería asegurarse de que había hecho todo bien, de que no había dejado nada a medias. La puerta de la casa estaba cerrada, la tabla crujía en el mismo sitio. Pero cuando entró, nadie estaba. No había catre ni brasero, no había huella reciente de que alguien hubiera ocupado aquel espacio. El cuarto estaba cubierto por una capa de polvo que dejaba ver que la habitación no había sido tocada por años. Solo una cosa indicaba lo contrario. Sobre el respaldo de la silla, colgada exactamente como el padre la había dejado la noche anterior, aparecía la estola morada. No había forma de que hubiera sido puesta allí por mano humana en las horas recientes, decían los vecinos. Según algunos relatos conservados en la parroquia, ese rincón llevaba vacío desde hacía décadas. La versión oficial nunca fue categórica. Según documentos locales y testimonios recogidos en la parroquia, se lee en algunos apuntes: la casa fue habitada años atrás, pero abandonada mucho antes de la visita del padre Martín. Los más ancianos del barrio, cuando les preguntan, bajan la voz y cuentan que la mujer de negro era una figura recurrente en otras historias. Aparecía después de las 10, con una vela que no se consumía, y pedía que se atendiera a un enfermo que al amanecer ya no tenía lugar donde reposar. Lo que más perturbó al padre Martín fue esa persistente pregunta: ¿a quién había absuelto? ¿Era posible que una estola, objeto de tela y costura, pudiera regresar a un lugar supuestamente vacío y dejar testimonio silencioso de una visita que no debería haber sucedido? El clérigo no buscó fama, guardó el suceso en el bolsillo de sus recuerdos y en una nota escueta en los archivos. Pero, según quienes lo vieron después, algo cambió en su caminar. Su voz en confesionario sonaba a veces como si recitara no solo para los vivos, sino también para aquellos que no habían encontrado descanso. La estola, por su parte, volvió a ser puesta en el armario, pero el recuerdo de ese hilo colgado en una casa vacía quedó como un escalofrío en la parroquia. Los vecinos contaban que, en las noches de niebla, al pasar por el callejón donde estuvo la casa, se sentía el perfume tenue de una vela y a veces el leve rumor de una oración que no terminaba. Dicen que algunos meses después, el padre Martín soñó con personas que pedían ser escuchadas. Me dijo un hombre mayor que prefiere no dar su nombre. Soñó con nombres que nadie en la ciudad recordaba. Y en otros relatos, recogidos con cautela en los archivos del templo, aparece la advertencia: no todas las visitas son lo que parecen. Hay almas que buscan absolución. Hay otras que reclaman compañía. Este primer relato se sostiene en la idea de la escucha. Hay leyendas que exigen sangre o justicia. Esta exige presencia. La estola se volvió así un símbolo, un objeto que recuerda que hay historias que, aunque parecen morir, de algún modo vuelven a tocar nuestra puerta. No digo que el fenómeno sea sobrenatural, repito lo que la tradición narra. Pero si alguna noche te encuentras con una mujer vestida de negro tocando a tu puerta, con una vela que no se consume, quizá convenga escuchar antes de juzgar. Si estas historias te atraen, si te eriza la piel pensar en calles que guardan voces, suscríbete. Aquí seguimos reuniendo relatos que hielan la sangre. No te pierdas lo que sigue. Ahora doblo la esquina hacia la segunda leyenda. Si creías que lo de la estola era inquietante, espera. Esta segunda historia tiene lugar en un callejón con mala fama, una casa que nadie quiere mirar directamente porque, incluso de día, parece respirar con dificultad. Allí vivía Doña Marciana. La casa de Doña Marciana no tenía ventanas que miraran a la calle. Tenía un torreón alto, como un ojo cerrado, con cristales rotos que alguna vez brillaron al sol y que ahora cortaban la luz en jirones.
Las paredes estaban cubiertas de hiedra seca y en el portal había un candado que no cerraba nada más que la curiosidad de los vecinos. Doña Marciana era, según la tradición, una mujer de recursos. No era rica en amabilidad, sino en cosas que atraen respeto. Perlas, paños finos, una voz que mandaba sin estridencias. Nadie la llamaba por su primer nombre. Se la conocía por su apellido y por su hábito de romper los acuerdos con la mirada. Pero tal vez lo que más recordaban los del callejón era algo extraño que traía consigo. Un mono negro enjaulado algunas veces, o suelto otras, que la acompañaba por las noches. El mono, según decían, no era mascota, era compañía. Tenía ojos que brillaban como carbón encendido, y un chillido agudo que cuando se escuchaba, hacía que los perros de todo el barrio callaran. Los niños contaban que el mono los miraba con demasiada atención, que parecía entender más de lo que un animal debería comprender. Una tarde de otoño, llegó a la casa una mujer con su bebé. Caminaron por el empedrado con la cautela de quien busca protección. La mujer llamó a la puerta del torreón. No se sabe con certeza qué palabras usó, porque cada testigo recuerda una versión distinta. Unos dicen que pidió alojamiento por una noche, otros que suplicó refugio por haber escapado de un marido que golpeaba las paredes de su casa. Según la gente, doña Marciana la dejó entrar, tal vez por lástima, tal vez por otro interés que nadie pudo leer. Los primeros días, la madre y el bebé fueron aceptados. Se escuchó la risa tímida del niño, el sonajero, los pasos ligeros de una vecina que se ofrecía para traer agua. Después, empezaron a aparecer cosas que inquietaron al barrio. De madrugada, un grito que no se parecía al de un llanto normal. Por la mañana, el silencio denso como una olla tapada. Animales que huían de la puerta del torreón. A los pocos días, la mujer con el bebé dejó de salir. Nadie la vio más en el mercado. Nadie llamó desde la casa para la compra de tortillas o para el favor de una taza de café. Fue un vecino, el panadero del otro lado del callejón, quien decidió mirar por la rendija de la puerta un atardecer en que la luz se convertía en cuchillo. Vio algo que le heló la sangre, la puerta entreabierta y en el patio marcas sobre la tierra, arañazos, como si alguien o algo hubiera luchado por salir. No se atrevió a entrar. Llamó a otros. Pronto, la versión circuló. Había desaparecido la madre, y el bebé tampoco aparecía. El nombre de doña Marciana fue arrastrado por la lengua como una piedra. Dijo la gente, cuenta una de las vecinas, que se encontraron rastros de lucha y una cuna vacía, como si algo se hubiera llevado la respiración de la casa. Cuando la rabia del barrio se encendió, el aire se volvió espeso. Se concentraron voces llenas de acusación. Al principio fueron murmullos, luego pancartas improvisadas hechas de sábanas. Queremos respuestas, escribieron con carbón en la madrugada. Algunos se organizaron para hablar con la propia doña Marciana. Otros, menos pacientes, querían entrar por la fuerza. La policía local hizo rondas. Hombres con linternas revisaron los techos y las coladeras. Nada. Según los testimonios recogidos, la señora no abrió la puerta aquella noche. Desde dentro, nadie respondió. Aquí la leyenda toma cuerpos opuestos. Por un lado, el temor ancestral a lo desconocido. Por otro, la furia de un vecindario que siente que una justicia legítima ha sido burlada. ¿Qué se encontró en realidad en el patio? ¿Quién se llevó al bebé? Los relatos se bifurcan. Algunos dicen que hallaron el cuerpo de la mujer en un pozo cercano, su rostro marcado por arañazos profundos. Otros sostienen que lo que apareció fue solo silencio y que la ausencia misma se convirtió en prueba. La tradición local habla de marcas y de rastros, siempre con la precaución del que no quiere afirmar más de lo que el barrio ha sostenido. La paciencia se acabó al tercer día. Ya no bastaban las investigaciones oficiales ni las oraciones. Los vecinos, consumidos por la sospecha y el dolor, decidieron actuar. Llevaban bolsas de basura, latas de carbón, trapos empapados en aceite. No era una marcha planificada. Fue un acto de furia que a la vez parecía ceremonial. Una multitud que recita su propio juicio, que convierte el ruido en sentencia. Lo que vino después lo relatan con voces distintas. En algunas versiones, la casa quedó asfixiada por basura y trapos, y del interior se alzó un humo denso con tonos rojizos,
y según los más supersticiosos, con chispas que relucían en azul entre las llamas. Había fuego, y el fuego no se parecía al de cualquier hoguera. Tenía tonos azules, como los que se describen en relatos de fuegos que raspan la piel del alma, me dijo un joven que asegura haber visto las brasas brillar con esa tinta extraña. Otros escucharon el chillido del mono, un sonido que, contado después, hacía que la sangre se congelase en las venas. No era un chillido de dolor únicamente, era un grito que pedía por algo, que quería decir, no me dejes. La versión más dura dice que doña Marciana quedó calcinada, que el mono, al intentar escapar, quedó enredado en una cuerda y murió por ahorcamiento. La gente del callejón tuvo esa imagen fija, y con ella la certeza de que habían hecho justicia por su cuenta, pero también llegó el remordimiento, porque al margen de la rabia, los relatos posteriores recogen la sensación de culpa. Las paredes de la casa permanecieron humeantes durante días, y por las noches se oían chillidos que nadie pudo explicar. Algunos juran que las llamas no eran del todo rojas, había una luz azul que salía entre los escombros, como si el lugar no quisiera ser consumido del todo. Sin embargo, y esto es importante, hay versiones que suavizan el final. Según ciertos vecinos que hablaron con cautela, la mujer con el bebé no murió bajo el fuego. La desesperación de la masa encontró un final violento, pero la verdad histórica se diluye entre testimonios. Nosotros hicimos lo que la rabia nos enseñó a hacer, dijo un vecino viejo en un corro de voces. No estoy orgulloso. Pero también hay quienes afirmaron que la casa después comenzó a dar noches extrañas. Un mono que chillaba al viento, sombras que se movían en los cristales rotos, y a veces, en mitad de la noche, un llanto muy dulce que podría ser de bebé, que dejaba a las mujeres mirando a sus hijos con temor. La casa fue renombrada por las bocas, el callejón cambió de nombre, o al menos las personas empezaron a decir que ya no pasaban por ahí, que aquello olía a incendio y a culpa. Para quien quiera ver en la leyenda una moraleja, que dan lecciones sobre la venganza colectiva y el miedo que puede convertir a vecinos en jueces improvisados. Para quien prefiera verla como un relato de terror, allí está lo imposible del chillido del mono, un sonido que, según testigos, sigue repitiéndose en noches de viento. Ahora, si estás conmigo, sentirás que la respiración se acelera. Hemos quedado entre el misterio de una estola colgada y el posible ajuste de cuentas en un torreón con cristales rotos. Lo que sigue es más antiguo, y quizá el que más marca dejó fuera de Zacatecas. La historia de la Zacatecana. Una mujer cuya fama cruzó fronteras y terminó, dicen, en un balcón que se niega a olvidar. Pero antes de contarte lo que se dice del balcón y de las excavaciones nocturnas, permíteme dejar aquí la penumbra abierta por un momento. El eco de las dos historias ya está presente. Hay una línea que las une sin que la voz la sujete explícitamente. Es la idea de la comunidad frente a lo otro, de objetos que guardan recuerdos, de la violencia que se origina cuando el miedo encuentra permiso. En la plaza, debajo de los faroles que titilan, algunos todavía conversan en voz baja sobre los hechos. Hay quienes creen que la estola del padre Martín estuvo siempre atada a la fragilidad de la fe, y quienes ven en el torreón el reflejo de una justicia quebrada. Mientras las sombras se estiran, mientras la noche afila sus dientes, las calles de Zacatecas respiran historias como nosotros respiramos. Hay, en el centro histórico, balcones que miran al vacío con ojos de piedra. Uno de esos balcones, según cuentan, fue escenario de otra historia que te narraré a continuación, la de una mujer que llegó de Zacatecas, que ocupó la casa más señorial de una ciudad vecina, y cuyo destino marcó para siempre el balcón que ahora atrae miradas y susurros. Pero no quiero quitarte la sorpresa. Guarda un poco de temblor en la piel. Mantén la atención en el ruido sordo de la noche. Hay algo más allá del rumor. La tercera historia tiene ecos que completan el rompecabezas de lo que significa habitar un lugar donde los secretos se vuelven peso, y a veces lluvia que no cesa. Empieza así. Una pareja adinerada, un sirviente joven, rumores que se encienden en las calles y una excavación que no busca plata, sino memoria. Te contaré cómo la figura en un balcón llegó a ser guardiana de una culpa que nadie quería reconocer.
La pareja llegó con carruaje y maletas forradas de papel. Trajeron consigo un aire que no se parecía al del lugar. Era un aire de provincias acomodadas, de ropa almidonada y de voces medidas. Ella venía de Zacatecas, decían en la ciudad vecina, con una piel que no se quemaba al sol y un vestido que parecía hecho para balcones. Él, su esposo, trabajaba en las minas, o al menos eso contaban las habladurías. Hombre de manos ásperas que mantenía la cuenta de la plata y, según se agregó luego, de las deudas. Los dos ocuparon la casona más señorial de la calle principal. La casa tenía patio central, sea de madera, y un balcón con balaustrada que miraba hacia la plaza como un ojo curioso. Al principio, la sociedad municipal los aceptó con el protocolo acostumbrado. Visitas, té en bandejas, arquitectura social. Ella saludaba sin prisa, con un pañuelo blanco en las manos. Él sonreía apenas y desaparecía pronto en madrugadas de trabajo. Los criados en la casa eran pocos. Uno de ellos, un joven llamado Tomás en algunos relatos, nombre que varias voces repiten con la certidumbre equivocada de quien ha escuchado algo muchas veces hasta que suena verdadero, era el que más tiempo pasaba en la cocina y en el patio. Tomás era bajo, de mirada esquiva, y, según varios vecinos, tenía la costumbre de quedarse hasta tarde encendiendo lámparas en las habitaciones frías. Los rumores empezaron por lo pequeño. Un gesto que se repite 1000 veces se convierte en noticia. La señora de la casa no salía a las fiestas, no aceptaba invitaciones. Prefería sentarse en el balcón a la hora en que las sombras se alargan y mirar la plaza sin hablar. Algunos decían que en las noches cerraba todas las cortinas y recorría el cuarto principal con una vela encendida, como si buscara algo que no encontraba. Otros murmuraban que el esposo ya no volvía de la mina con la misma mirada que antes. Su sonrisa se desgastaba, y en la noche se oían discusiones contenidas tras las paredes gruesas. Fue una vecina, la vendedora de aguas en la esquina, quien dio a la ciudad su primera versión. La vi abrir la ventana una madrugada y hablar al aire, contó. No gritó, no hizo escenas, solo dijo, ¿por qué me dejaste? Y luego empezó a tejer como si nada. La manera en que lo dijo, baja, como quien no quiere que la escuchen los de arriba, encendió la curiosidad. La intriga se multiplicó. En la plaza, junto a la fuente, se tejieron hipótesis, amantes, deudas, maldiciones antiguas de las tierras de Zacatecas. La frontera entre piedad y sospecha se fue desdibujando. La desaparición del esposo no fue un evento que se manifestara de inmediato. En las versiones del pueblo, la ausencia se convirtió en constancia. Dejó de ir a misa, dejó de poner su silla en la mesa, dejó de encender la lámpara del estudio. La gente empezó a preguntar. Llegaron rumores de que, una madrugada, se había ido al trabajo y no había vuelto. Otras voces aseguraron que se había marchado por una pelea enorme entre ambos. Nosotros, los que contamos historias, debemos decirlo claro. Hay tantas versiones como bocas en la plaza. Algunos documentos locales apenas consignan una nota que dice «hombre desaparecido», sin fecha ni detalle. Lo que la memoria oral añade son escenarios. Un patio excavado, un balcón con manchas, un crujido en la madera que pudo ser voluntad o destino. Los rumores, cuando se hacen densos, obligan a la acción. Fue la esposa quien, según varias narraciones, empezó a tener encuentros con el joven sirviente. No hablaré aquí de detalles que la leyenda deja borrosos. Prefiero decir que las miradas se hicieron largas y que la coartada del servicio fue perdiendo su estructura. La ciudad comenzó a mirarlos con una mezcla de fascinación y enfado. Si había un desliz, debía explicarse. Si había un crimen, debía castigarse. La sospecha, como siempre, es una brasa que prende cualquier paja. Una noche, presa del rumor y de la perturbación que se había vuelto colectiva, un grupo de vecinos decidió entrar en el patio de la casa. No fue una excavación científica, fue una intervención nocturna, con palas prestadas y linternas de aceite, guiada por la intuición rabiosa y la sed de certidumbre. Dicen que empezaron a remover la tierra cerca del pozo viejo,
ese pozo que las casonas solían tener para emergencias y para lavar. Algunas versiones sostienen que, desde abajo, olía a humedad vieja y herencia, otras que el olor no era humano, sino de metal y tierra removida. Lo que encontraron quebró la calma social como una vasija. Varios relatos coinciden en que se hallaron restos, más que huesos expuestos, vestigios de algo enterrado con prisa. La memoria popular se vuelve implacable con la imagen. Manos que rasgaron la tierra, telas que hicieron de sudario, una señal que no se borraba. En algunas fuentes, la mujer fue localizada con heridas. En otras la encontraron ya colgada del balcón, con la falda prendida en una balaustrada. Hay versiones que se inclinan por la ejecución pública. La gente la encontró y la castigó. Otras que hablan de un final solitario y trágico. Aquí la leyenda se bifurca y no se cierra. Unos dicen que la gente colgó su cuerpo del balcón, otros que ella se ahorcó cuando sintió que la verdad empezaba a salir. Sea como fuere, el balcón se volvió un lugar que no dejaba indiferente. Algunos que pasaban por debajo afirmaban haber visto, a la hora en que la ciudad calla, una silueta fina que se recortaba contra la luna. Otros aseguraron que al levantar la vista había una sombra que movía un pañuelo como despedida. Los relatos del museo al que la casa fue convertida años después y que hoy recogen testimonios de guías y vigilantes repiten una escena. Guardias que renunciaron tras escuchar pasos en la noche, visitantes que sintieron un frío repentino, niñas que, sin explicación, empezaron a llorar al pasar junto al balcón. La casona, sometida a la curiosidad oficial y a la codicia de coleccionistas, terminó cambiando de propietario. Con el tiempo se transformó en un museo local. Muebles conservados como reliquias, balcones protegidos por cuerda, anaqueles que guardaban las copias de cartas que, según se decía, la mujer escribió. Los carteles del museo optaron por la diplomacia de las palabras. La tradición refiere, según testimonios, la versión popular sostiene. Y aún así, a pesar del cuidado institucional, el lugar adquirió una atmósfera que algunos describen como hostil. No es solo el polvo, dijo uno de los exvigilantes, a quien yo entrevisté con cuidado de no forzar la imagen. Es como si la casa recordara, como si la madera no quisiera olvidar lo que ocurrió ahí. Hay quienes intentan despojar la leyenda de romanticismo o de violencia y la leen como un ejemplo de cómo las comunidades tratan de poner orden cuando las instituciones fallan. Otros la ven como la narración de una mujer desplazada, de una extranjera, la zacatecana, que, al llegar con modos y costumbres distintas, desata la desconfianza. En algunos relatos, la extranjera es víctima, en otros, adversaria. La multiplicidad de versiones es quizá la característica más representativa de esta historia. Entre las cosas que llaman la atención en los relatos recogidos, aparece un detalle pequeño pero persistente: el olor en el balcón. Los testigos que cuentan haber pasado noches cerca de la casona hablan de un aroma a metal y tierra removida, mezclado con el perfume de una mujer que ya no puede estar allí. Otros apuntan a un olor más mundano: cera vieja, maderas húmedas, algo que recuerda a ropa guardada en cofres. Sea cual sea la percepción, el olfato refuerza la atmósfera del sitio. La memoria no solo ve, también huele. El museo, con su lógica moderna, intentó someter esa memoria al registro. Se hicieron inventarios de objetos, se fotografiaron balcones, se sellaron puertas. No obstante, la tradición oral sigue aportando anécdotas que no entran en los libros. Un guardia que escuchó pasos en el piso superior cuando no había nadie, una guía que vio una figura asomarse en la balaustrada y luego desvanecerse. Visitantes que juraron haber sentido manos frías en la nuca. Ninguna de estas versiones es, por su naturaleza, prueba científica. Son relatos que la gente comparte como si compartiera un miedo que debe nombrarse para perder algo de su potencia. Si la noción de la memoria de los lugares te resulta abstracta, las voces de los vecinos la vuelven precisa. Esa casa tiene hambre de memoria, me dijo una mujer que vive a la vuelta y que pasó la infancia escuchando la historia en voz de su abuela. La casa siempre exige pagar algo, agregó, bajando la voz. Otras voces son más conciliadoras. No creo en fantasmas, dijo un señor de la tienda,
pero juro que cuando pasé al lado de la casa me sentí observado, como si alguien me recordara lo que hice, como si la casa te hiciera recordar tus faltas. Lo que une a estas versiones es la sensación de que el lugar no ha quedado limpio. El pasado sigue adherido y la gente convive con esa suciedad invisible. La figura en el balcón se volvió ícono. En postales antiguas, en impresiones turísticas, en relatos que circulan en redes y en folletos de la ciudad, la silueta encaramada se transforma en símbolo. La narración la hace mudable. A veces se la describe joven y pálida, otras cansada y con la mirada fija. Hay quien asegura que en noches de viento se le ve mecer un pañuelo como quien invita a alguien a volver. Otros cuentan que en los veranos secos se escuchan en el patio los ecos de voces que no se corresponden con los de los turistas, risas que no pertenecen a la ciudad contemporánea, susurros en un español antiguo, como si la casa guardara distintos tiempos en su madera. Como en las otras leyendas, la clave no está en la prueba. La importancia está en aquello que el relato dice sobre nosotros. Aquí se cruzan temas: la traición íntima, la justicia colectiva, la mirada del otro, el peso del origen. La zacatecana, como figura, no es solo una mujer, es una historia que confirma miedos y excusa actos. Cuando un pueblo crea una leyenda así, también crea su propio espejo. Los testigos del museo, entre los que se cuentan guías jubiladas y custodios que prefirieron dejar su trabajo a la semana de haber comenzado, relatan episodios que alimentan la leyenda. Un guía mayor me contó, con la mezcla de escepticismo y respeto de quien no quiere negar del todo la posibilidad de lo inexplicable: una noche cerré la biblioteca, apagué las luces y cuando revisé las salas, el aire estaba más frío junto al balcón. Encendí la linterna y por un segundo juré ver a alguien apoyada en la balaustrada. No había nadie. No digo que fuera la zacatecana, digo que la casa te hace creer en presencias. Otros contaron que durante una visita escolar, una niña se negó a pasar por debajo del balcón y señaló hacia arriba con terror. «Ahí está la mujer», dijo. La herencia del miedo se transmite así, de generación en generación, como un mecanismo de socialización. Algunos investigadores locales intentaron poner orden documental: cartas, registros de propiedad, actas antiguas. Los archivos entregan una mezcla de nombres y fechas, contratos de compra y venta, partes de la casa que se modificaron con el tiempo. En uno de esos documentos se encuentra la mención de una carta que la mujer habría escrito antes de los hechos. En la leyenda, la carta aparece y desaparece. Unos la leen como prueba de amor, otros como prueba de culpa. En el museo hay copias de cartas que podrían ser auténticas o podrían ser elementos fabricados para sostener la historia. Los archivos no resuelven la sensación, la multiplican. La tradición siempre toma lo que le conviene y lo hace espejo. Tal vez el episodio más extraño de la leyenda ocurrió años después, cuando un viento fuerte rompió una de las ventanas del balcón. Los cristales cayeron como lluvia sobre el empedrado, y al amanecer, uno de los vecinos encontró una pequeña talla de madera en el borde del balcón, una figurilla sin autoría aparente que representaba a una mujer con un velo. La figurilla no estuvo nunca expuesta en ninguna vitrina conocida. Nadie reclamó haberla puesto ahí. Los habitantes dijeron que era señal. La casa quería que se reconociera su historia. La pieza fue ingresada al museo con una nota: objeto de procedencia desconocida, asociado a la leyenda de la Zacatecana. El olvido institucionalizado comenzó a convivir con la devoción laica. Con el tiempo, la lección que la casona dejó en la ciudad fue doble. Por un lado, la figura de la Zacatecana alimentó una industria del recuerdo. Recorridos nocturnos, relatos en cafeterías, visitas guiadas que reproducen la tensión. Por otro, dejó una pregunta moral. ¿Qué hacemos con la sospecha cuando falta la ley? ¿Somos capaces de resistir la prisa de ajustar cuentas? En el eco de las calles, la historia funciona como advertencia. La memoria popular lo traduce en refranes. No vendas balcones por rumores, dicen algunos de forma irónica. Otros replican: cuidado con las sombras que le pides a la gente que sostenga. Si juntamos las tres leyendas, la estola que vuelve a un cuarto vacío, el torreón donde el fuego y la rabia decidieron sentencia, y el balcón que no olvida, surge una imagen que es más grande que cada relato por separado. Es la imagen de un territorio que conserva marcas. Las ciudades antiguas están hechas de capas, una encima de otra, como cajones llenos de cosas que nunca se tiraron. La memoria entonces no es solo un registro de sucesos, es la materia misma del lugar. Los objetos, una estola, un mono, un balcón,
funcionan como catalizadores. Al tocarlos, tocamos historias que duelen, que hacen temblar el presente. Hay una línea de continuidad que atraviesa estas historias: la comunidad como juez, la nostalgia por un orden perdido, la dificultad de distinguir entre castigo y justicia. Los relatos no necesitan verificación para funcionar. Su fuerza reside en la repetición, en la circulación, en la forma en la que cada vecino añade un detalle que hace más compleja la narración. Por eso, cuando caminamos por las calles del centro histórico y sentimos un escalofrío, no es solamente por la imagen que la leyenda nos propone, es porque esas historias hacen que prestemos atención a las paredes, a las voces, a los objetos que arrastran memoria. No pretendo cerrar los misterios. No es mi tarea negar las versiones ni presentarlas como hechos probados. Lo que sí puedo decirte es que estas historias, más allá de su veracidad, han moldeado comportamientos. Hay calles que la gente evita, hay balcones que se cubren con telas, hay vigilantes que renuncian a su trabajo. La tradición, a su manera, crea realidades sociales. Antes de despedirme, permíteme voltear la mirada un instante hacia los elementos sensoriales que han recorrido estas tres leyendas. Piensa en la estola morada colgada en un cuarto polvoriento. Piensa en el chillido del mono, agudo y casi humano, que corta la noche con su queja. Piensa en la llama azul que algunos afirman haber visto en el torreón, una luz que no pertenece a la leña ordinaria. Piensa en el balcón, con su perfume de madera y tierra removida. Estos son detalles que no buscan horror gratuito, buscan que tú, que me escuchas, imagines el espacio. La efectividad del miedo aquí no está en lo gráfico, está en la textura. El terror de estas leyendas es de tacto y olfato, es de oídos que escuchan cuando nadie habla. La tierra, en todas estas historias, no es neutra, es memoria, es acusadora, es refugio. En Zacatecas y en los lugares que se fueron encontrando con estas narrativas, la tierra guarda nombres y olvidos. Algunas veces reclama lo que le pertenece, otras protege lo que el tiempo quiere ocultar. Y la comunidad, por su parte, actúa como intérprete, escucha los signos y decide qué hacer con ellos. No siempre acierta, a veces hiere, otras veces sana. La tensión está presente en cada esquina y en cada posibilidad de actuar. Si has llegado hasta aquí, ya conoces las tres leyendas que te prometí: la estola que vuelve a la casa vacía, Doña Marciana y su mono, y la zacatecana con su balcón marcado. Cada una a su manera revive una pregunta que vive en la penumbra de los pueblos. ¿Cómo tratamos a quienes vienen de fuera? ¿Cómo administramos la sospecha? ¿Qué hacemos con los objetos que recuerdan? Ahora te pido algo breve y sincero. Si alguna de estas historias te heló la sangre, comparte cuál te inquietó más en los comentarios. Dime si prefieres creer en estolas que vuelven por voluntad propia, en chillidos de monos que no se callan, o en balcones que no olvidan. Suscríbete si quieres seguir explorando relatos como estos. Aquí seguiremos reuniendo voces y paseando por las calles donde la memoria se aferra a los muros. La noche en Zacatecas sigue siendo la misma, larga, áspera, cargada de historias. Las campanas suenan a su ritmo, las viejas farolas titilan, y entre ellas el centro histórico respira. Si alguna vez pasas por Santo Domingo, por la calle de la Merced o por la Plaza de Toros, mira con atención, no pases de largo. Escucha, porque las leyendas no solo cuentan, también preguntan. Y algunas noches, si tienes la suerte o la mala fortuna de prestar atención, las leyendas responden.